Hola, soy Bea, de La Soleta Arte en Cocina, y el día de hoy les vengo a compartir una receta de un postre muy rico. Es un pie de plátano congelado. Es una opción deliciosa. Pueden cambiar la fruta también por fresas y es una excelente opción, pero a mí en lo personal con plátano me encanta. Entonces vamos a estar utilizando en esta receta ingredientes de ciertas preparaciones que ya les he compartido yo videos en el canal. Vamos a estar utilizando granola, que por ahí subí un video de granola, la verdad está deliciosa. Me han llegado muchísimos comentarios y fotos de gente que la hizo y que la está disfrutando muchísimo, porque es una granola muy diferente a las que estamos acostumbradas a comprar en el supermercado. No tiene nada que ver cuando la hacemos en casa. Y también vamos a estar utilizando crema de almendra con coco, que esta receta también la encuentran ustedes en el canal. Yo de todos modos durante el proceso les voy a ir platicando lo que pueden sustituir o lo que pueden ir modificando en la receta. Antes de empezar, los quiero de verdad invitar a suscribirse al canal. Si ustedes aún no están suscritos, no se dejen de suscribir porque eso me ayuda a mí muchísimo. Me ayudan mucho sus comentarios, sus likes. Si les gusta la receta, no dejen de poner en sus comentarios. También le ayuda muchísimo a la gente que está viendo por primera vez el video, ver los comentarios, si ya lo prepararon o algo, les ayuda muchísimo para animarse a hacer la receta. Les recuerdo que la lista de ingredientes la encuentran en la descripción del video y también pueden imprimir su receta en www.lasoleta.com. Entonces vamos a empezar con esta receta que es deliciosa y segurito les va a encantar. Lo primero que vamos a hacer es hacer nuestra costra. Para nuestra costra vamos a utilizar granola, miel de maple y mantequilla de almendra con coco. En esta receta voy a estar utilizando la mantequilla de almendra con coco, pero si alguien no tiene mantequilla de almendra con coco, la pueden sustituir por mantequilla de cacahuate o crema de cacahuate. Es una excelente opción también. O cualquier crema o mantequilla de cualquier fruto seco que ustedes crean que vaya bien con este postre. Yo siempre lo he hecho o de almendra o de cacahuate, con cualquiera de las dos. Entonces voy a poner aquí en un bowl mi granola, que les recuerdo que esta receta la encuentran aquí en el canal. Dice granola gluten free, pero recuerden que lo pueden hacer granola normal, simplemente poniendo avena normal. Voy a agregar la miel de maple. Y finalmente voy a agregar la crema de almendras con coco. También puede ser crema de almendra natural y está perfecto. Y voy a integrar todo súper bien a formar una pasta. Una vez ya lista nuestra costra, les va a quedar así como ligeramente pegostiosita la granola, como si estuviera pegada, que es lo que necesitamos. Yo voy a estar utilizando en esta ocasión estos moldes desmontables, ¿sí? Son estos pequeñitos desmontables. Tú lo haces y ya nada más presionas, acá abajo tienen unos huecos, tú presionas y ya sale hacia arriba. Al rato que los desmoldemos van a ver. Entonces, esta es una opción porque ahora se los quiero presentar diferentes, se los quiero presentar de manera individual. Si ustedes no tienen no se preocupen, lo pueden hacer perfectamente en un desmontable redondo. Yo les aconsejo el chiquito de 17 centímetros, porque si lo hacen en el grande, pues igual les va a quedar un poquito bajito el pie. Si nada más tienen grande y no quiere que les quede bajito el pie, les recomiendo que a lo mejor pongan una receta y media de lo que es el relleno, ¿sí? También hay unos moldes que venden ahora así redondos de silicón, y si son de silicón también son excelente opción para congelar. Ponen sus bases como lo vamos a poner ahorita y después ponen su relleno y lo sacan perfectamente bien. Entonces ya sea en silicón o en o en desmontable, y si no tienen ninguna de estas opciones lo pueden hacer en un molde tradicional de pie, de esos Pyrex de vidrio, ponen su costra de granola y ponen su relleno y también les queda delicioso. Acuérdense que va congelado, ¿sí? Entonces voy a empezar a agregar en cada uno de mis huecos. Ustedes si lo hacen en el grande, sobre todo en el que es desmontable, sí pongan una base de papel aluminio. Yo en estos no les pongo nada, así los pongo directos y
voy a empezar más o menos a agregar la porción de una cucharada en cada uno de mis huequitos. Y más o menos cuando ya las tienen pareja, la mezcla repartida, van a empezar a presionar con cualquier cosa que les ayude. Estos son especiales para entrar y para presionar, pero pueden usar también un vasito tequilero o hasta una cucharita. Yo de todos modos recuerden que el enlace para estos moldes y del Tart Tramper, que tiene ese nombre, se los dejo en la descripción del video. Y así es como les tiene que quedar ya todas sus bases cubiertas y parejas. Ya sea que lo hagan en uno grande o en uno chiquito, este es el acabado que le tienen que llevar. Por mientras de que hacemos el relleno, los voy a llevar a refrigeración para que se empiecen a compactar. Para nuestro relleno vamos a estar utilizando plátano congelado. Aquí hay algo importante que les tengo que decir. El plátano sí les recomiendo que esté muy maduro, ¿sí? Porque nuestra preparación, nuestro relleno no va a llevar nada de azúcar ni de miel, al menos de que lo probemos y sintamos que le falta un poquito. Si es así, entonces sí vamos a agregar un poquito de miel de maple. Pero yo les sugiero que mejor ese dulzor se lo den agregando un plátano que esté muy maduro. El plátano ya cuando esté maduro, a veces hay un punto en los plátanos que, bueno, así es en mi casa, yo ya no me los como cuando están todos pecositos, ya no me gustan. A mí me gustan cuando están amarillos, todavía un poquito firmes sin estar verdes. Pero ya cuando se empiezan a pasar un poquito, yo les recomiendo que los pelen, los partan en rebanadas o en trozos y los guarden en una bolsa Ziploc, ¿sí? Los guardan así extendidos en su bolsa Ziploc. Y ya nada más ustedes afuera de la bolsita marcan si son 2 plátanos o un plátano o la cantidad de plátanos que sean, y eso les van a ayudar para preparar su pie, ¿sí? Entonces, fíjense bien, vamos a necesitar un procesador, si no, o alguna licuadora potente que tengan, también los puede ayudar, pero si es en licuadora, lo tienen que hacer dividido en 2 o 3 partes, porque la licuadora a veces no puede con tanta cantidad. Entonces voy a agregar aquí el plátano, que lo tengo congelado. Voy a agregar también el yogur natural, que estoy utilizando aquí yogur griego natural. Si alguien no consume lácteos, lo que pueden hacer en este punto es sustituir el yogur natural griego por yogur de coco. No me refiero a yogur sabor de coco, sino yogur de coco, hecho a base de leche de coco. En el supermercado ya los encuentras, hay todo el área de los yogurts y luego hay un área más pequeña donde tienen los yogurts que son libres de lácteos, que son yogurt hechos a base de coco, de almendras, tienen muchas opciones. Entonces a lo mejor no se han dado una vuelta por ahí, no lo han visto, pero sí existe. Entonces si no consumen lácteos, aquí pueden agregar el yogur de coco, es excelente opción. Después voy a agregar aquí ya mi crema de almendras con coco. Si esta ustedes no la hacen y la van a comprar, no importa si no es con coco. Eso no tiene importancia, acuérdense, o de almendras o de cacahuate. Entonces ya agregué aquí todos mis ingredientes y los vamos a procesar. Es una receta súper fácil y van a ver qué rico va a quedar. Entonces vamos a procesar todo. Perfecto, y así les tiene que quedar una consistencia súper cremosa, súper cremosa. Queda este color cafecito, obviamente, por el color que le da la mantequilla de almendra. Entonces ya vamos a sacar nuestros moldes del congelador para empezar a rellenar. Yo ya puse aquí en esta jarrita un poquito de la mezcla para que me sea más fácil rellenar mi molde. Entonces voy a rellenar así un poquito, al final voy a rellenar hasta el tope, porque estos sí me gusta que queden muy parejitos.
Yo ya probé la mezcla y se me hizo muy bien de dulzor, pero les recuerdo que la prueben antes de vaciarla, a ver si es necesario para ustedes agregar un poquito más de dulzor, de miel de maple, porque como les recuerdo, eso depende de los plátanos. Así les tienen que quedar ya todos sus moldes parejitos y en este punto ya lo vamos a llevar al congelador. Estos moldes, por el tamañito que tienen, alrededor de 1 hora y media, 2, ya están firmes y congelados. Pero ustedes, si lo van a hacer en uno más grande, yo pienso que aproximadamente entre 4 y 5 horas, y también depende mucho del congelador. Como siempre, les recomiendo yo que lo hagan siempre de un día para otro para asegurarse que se congeló y que ya está listo para consumir. Entonces nos lo vamos a llevar al congelador para después decorarlos. Ya tenemos listos, ya cuajaron nuestros mini pies de plátano. Entonces voy a empujar y voy a ir sacando. Miren nada más qué fácil se sacan de estos moldecitos. Nada más se presiona de abajo y se saca. Y así los voy a ir sacando todos y acomodando en mi base. Y para decorar tengo yogur natural, yogur griego, hojas de hierbabuena y tengo aquí un plátano que voy a rebanar. Yo les recomiendo que si van a decorar con plátano, a lo mejor los dejen ya listos, si quieren con su yogur y con su hojita de hierbabuena, y al final, ya antes de servir, ya rebanen el plátano y lo pongan, porque el plátano tiende a oxidarse. Claro que hay gente que a veces le ponen limón para que no se oxide, pero a mí en lo personal no me agrada mucho. Entonces yo les sugiero que los dejen ya listos con su yogur, con su hojita de hierbabuena, y nada más antes de servir pongan el plátano. Entonces aquí nada más voy a poner así una bolita, un chopito de yogurt. Enseguida voy a poner las hojitas. Y finalmente voy a poner la rebanada de plátano. Pues ya quedaron listos nuestros mini pies de plátano. La verdad, en esta presentación me encanta, se me hace muy práctica porque ya no tenemos que partir a la hora de andar sirviendo el postre, y es una excelente opción también cuando tenemos alguna mesa de postres. La opción así personalizada se me hace hermosa, pero recuerden que lo pueden hacer en cualquier molde que ustedes tengan, pero nunca olviden que es una versión de pie que va congelado. Entonces no me queda nada más que invitarlos, como siempre, a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.